Muy buenas amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Hoy os quiero explicar cómo ungir de forma correctamente con aceite tu casa para que sea bendecida. Nah, es broma. Hoy os quiero hablar de todo lo contrario, de la mentira, de esa mentira que se está vendiendo, nunca mejor dicho, para sacaros los dineros del aceite santo, del aceite de la unción, del agua bendita, de las calcamonías y de todos esos objetos, ¿no?, que muchos falsos profetas están usando, ¿no?, para sacaros los dineros, para hacer mercadería de vosotros, ¿no?, y que no son bíblicos, y os lo voy a explicar ahora mismo. Fijaros, muchas veces criticamos a los católicos, ¿no?, y a la Iglesia Católica por vender todas estas cosas. A mí una vez me intentaron vender agua bendita, entre comillas, del Jordán. Como era agua del Jordán donde se bautizó el Señor Jesús, pues según la Iglesia Católica ese agua era más especial que la que sale de tu grifo. También me han intentado vender agua de las fuentes de la Virgen de Lourdes o agua de la Virgen de no sé qué, como si ese agua tuviera poder, ¿no? Pero amigos, siempre criticamos a los católicos, pero también encontramos estas tonterías dentro de la iglesia evangélica, sobre todo dentro de las iglesias pentecostales, donde a veces podemos ver lo que una amiga mía cristiana, mi amiga Nati, a la que saludo, ha llamado penteocultismo, ¿no? Y hoy os quiero hablar de esto, ¿no? Fijaros, ¿es bíblico eso de ungir las puertas de tu casa, las paredes de tu casa, los objetos de tu hogar? ¿Es bíblico eso? No es bíblico. No encontramos esa práctica en la iglesia del Nuevo Testamento. No encontramos esta práctica en la iglesia primitiva. No es bíblico. Fijaros, en el Antiguo Testamento sí vemos que se ungían con aceite pues distintos objetos. Por ejemplo, en Génesis vemos que Jacob, cuando se le apareció el Señor en Betel, Jacob ungió con aceite aquella piedra donde se le apareció el Señor, ¿no?, en Betel. También vemos que se ungían a los sacerdotes, a los reyes. Entonces vemos que se utilizaba el aceite para ungir cosas, ¿no? Pero ese aceite no era mágico ni era especial. Era para simbolizar, por ejemplo, a los sacerdotes y a los reyes que estaban protegidos y que eran elegidos de Dios. Pero ese aceite no tenía un poder especial. El poderoso es el Señor. Fijaros, entonces, esta práctica de ungir objetos como la piedra que ungió Jacob en Betel, sí lo encontramos, pero en la iglesia primitiva jamás se ha visto esto de ungir un lugar o una casa o unas paredes o una silla para que Dios bendiga esa ciudad o para que Dios bendiga esa casa. Si tú quieres que Dios bendiga una ciudad, si tú quieres que Dios bendiga tu hogar, si tú quieres que Dios bendiga tu casa porque crees que puede haber espíritu maligno, ora con fe en el nombre del Señor. Ora con fe en el nombre del Señor, ya sea para sanar a un enfermo, ya sea para bendecir a una ciudad, ya sea para que alguien se convierta. Pero no tienes por qué ungirlo con aceite. Eso te lo digo a ti, amigo cristiano. Y a ti, falso profeta, si me estás escuchando, que vendes, que estás haciendo mercadería con aceite, calcamonía, agua del Jordán, agua bendita la evangélica, te digo, arrepiéntete. Porque tú sabes la verdad. Pero como esto te está dejando dinero, como estás haciendo mercadería y te estás forrando y siendo rico, no lo vas a hacer. Pero bueno, hay una frase que dice que el que tiene el evangelio como ganancia, tendrá como recompensa el infierno o algo así, ¿no? Así que yo te animo a que te arrepientas, falso profeta. Entonces vemos que se ungían en el Antiguo Testamento, sí se ungían objetos, pero no en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva solo ungía con aceite a personas. Vemos en Marcos 6:13 cómo los apóstoles sanaban enfermos y lo ungían con aceite a personas, no casas,
ni postes de las puertas, ni nada de eso. Solo a personas. Y en Santiago 5, 14, 15, vemos también que el apóstol Santiago dice así, dice: ¿Está enfermo alguno entre vosotros? ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y le unjan con aceite en el nombre del Señor. Y fijaros lo que dice ahora, no dice que el aceite lo sanará, fijaros lo que dice: y la oración hecha con fe salvará al enfermo, o en otras versiones dice sanará al enfermo. Dice que la oración hecha con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se levante. No dice y el aceite hará que se levante, sino el Señor hará que se levante. Vemos, por lo tanto, en la Biblia que el aceite se usaba como símbolo de Dios, como símbolo del Espíritu Santo, pero solo es un símbolo sin poder. El poder está en la oración con fe en el nombre de Jesús. Entonces lo vuelvo a decir: tú quieres que Dios bendiga una ciudad, ora con fe en el nombre de Jesús. Tú quieres que Dios bendiga tu casa, tu hogar, no tienes que ungir nada con aceite, ora en el nombre de Jesús. Ora en el nombre de Jesús. ¿Tú quieres que Dios sane a alguien? Úngelo. Si quieres con aceite, ya una oración de fe en el nombre de Jesús. Pero el aceite no tiene poder, solo es un símbolo. Solo es un símbolo. Y no vemos en el Nuevo Testamento, no vemos en la Iglesia de Cristo ni un solo versículo que se habla que los apóstoles o que Jesús ungiera un objeto para santificarlo o para que fuera bendito. No lo vemos. Lo que salva, como dice el apóstol Santiago, es la oración con fe. Eso es lo que sana. Y el Señor lo levantará a esa persona, ¿no? Entonces, contaros también, pues, un par de testimonios que tengo acerca de esto. Yo, aquí en Badajoz, me ha pasado dos cosas relacionadas con esto. Dos cosas en dos iglesias pentecostales. Fijaros, yo estaba en una organización de militares cristianos, yo soy militar, ya os contaré mi testimonio. Y entonces pues se iban a empezar a hacer reuniones en el cuartel. Y uno de estos hermanos, ¿no?, con toda su buena intención, porque pienso que es un hermano al que se ha engañado, ya se ha creído estas tonterías de ungir las cosas, ¿no?, que se la ha creído también, tiene culpa por no leer la Biblia, ¿no? Entonces este hermano dijo: ¿por qué no cogemos y ungimos con aceite la silla y los sillones donde vamos a reunir a la gente? ¿No? Y yo me quedé así callado porque digo: ¿y por qué no oramos mejor por ellos simplemente? En el nombre de Jesús. Era absurdo. Aquello que él quería ungir la silla donde se iban a sentar los incrédulos para que el Señor los bendijera, ¿no? Como si aquel aceite tuviera poder. Ese aceite no tiene poder. Lo que tiene poder es la oración con fe en el nombre de Jesús. Luego también me pasó en otra iglesia pentecostal que aquí en Badajoz hay una glorieta donde hay tres cabezas mirando, digamos, a varios puntos, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Y uno de estos pastores me dijo: tenemos que ir a esa glorieta, a esa estatua, y tenemos que ungir con aceite, echarle aceite a las cabezas esas, porque esas cabezas tienen atar a esta ciudad, ¿no? Y yo me quedé sin la media. Yo para mí adentro no le dije en ese momento, pero dije: yo no voy a ir a echarle aceite a una estatua, porque la Biblia dice, entre otras cosas, que un ídolo no tiene poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Entonces eso es lo primero. Aquellas tres cabezas no tienen poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Eso lo dice la Biblia. Y no va a pasar nada, absolutamente nada, porque yo le eché aceite, como hacen los curas con un hisopo, ¿no? Es algo absurdo, ¿no? Y bueno, como ya os vuelvo a decir, en el Nuevo Testamento solo vemos unciones con aceite a personas enfermas. A personas enfermas, ¿no? Y no vemos en el Nuevo Testamento, en la iglesia, que se unjan sillones, puertas, las paredes de la casa, sino a solo personas, enfermas en el nombre de Jesús. Esto, amigos, lo vuelvo a decir, es un saca dinero. Te han engañado. Tienes que leer la Biblia y darte cuenta de
de que todo esto es una mentira. Y aún saca dinero de los falsos profetas que quieren hacer mercadería de vosotros. Quieren hacer mercadería de vosotros. Y muchos se están forrando, vendiendo aceite de la unción, entre comillas, vendiendo agua bendita, vendiendo calcomanía, vendiendo pegatinas santas, vendiendo arroz, estupideces acá, vendiendo escobas santas. Cada día inventan una tontería nueva y muchos de vosotros lo creéis. ¿Por qué? Porque no leéis la Biblia. Pero todo esto es falso. Todo esto es falso. Amigos, y con esto acabo. Si queréis que una persona sane o se convierta, si queréis que una ciudad se vuelva a Cristo, orad en nombre de Jesús. No tenéis que ungir las puertas de la ciudad, ni las paredes, ni nada. Orad en el nombre de Jesús. Que ese nombre sí es poderoso y no el aceite. El nombre de Jesús sí es poderoso. Y no el aceite o el agua bendita evangélica. Lean la Biblia y no se dejen extraviar por los falsos maestros o estas cosas que no son santas. Ni en aceite ni en agua hay poder. Ni en aceite ni en agua hay poder. Solo hay poder, y con esto acabo, en la oración, con fe y en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús.